Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este video es para corregir la primera actividad sobre el retrato oval. Prefiero hacerlo en video porque oralmente las cosas se explican mejor, de forma más fluida. A veces comunicarse por escrito puede dar lugar a confusiones o que las cosas no queden tan claras como nos gustaría. Así que bueno, para mantener una conversación fluida y que ustedes recuerden mi voz también después de tanto tiempo, bueno, prefiero hacerles este video. Y también nada, decirles que sé que son tiempos confusos, que son tiempos raros, que nos desconciertan bastante, pero hay que mantener la calma, hay que tratar de hacer lo mejor que podamos, sacar lo mejor de esta situación y bueno, darle para adelante. ¿Tá? Espero que estén seguros en sus casas, que estén a salvo y que se cuiden mucho. Lamento si escuchan algún ruido de fondo, es que mi casa es bastante ruidosa y vivo con más personas, así que bueno, si escuchan algo les pido disculpas de antemano. Vamos a empezar con estas correcciones sobre la primera actividad acerca del retrato oval de Edgar Allan Poe. Para hacer esto, van a ver que es una presentación de PowerPoint que yo les voy a ir explicando. Incluí algunas cosas que ustedes mismos respondieron para retomar sus respuestas y trabajar desde ahí. Espero que les quede bien claro. Si algo no queda del todo claro, me escriben. Yo estoy enteramente a su disposición. Empezamos. Bueno, con respecto al tema del cuento. El tema es el asunto o idea central que recorre la obra y puede definirse en pocas palabras. Algunos de los temas propuestos por ustedes fueron los siguientes: el retrato de una dama, la muerte, la pérdida del amor, la muerte de una bella dama. Esos fueron algunos de los temas que ustedes propusieron y están bastante bien. A mí me gusta siempre que, además de especificar el tema, desarrollen un poco más la idea. Es decir, escriban, bueno, este es el tema central por estas razones. ¿Tá? Es decir, que justifiquen sus respuestas para que las respuestas sean bien completas siempre. ¿Tá? Eso con respecto al tema. Después venía el argumento. El argumento siempre es un resumen de los hechos más relevantes o más significativos del relato. Desde el principio hasta el final, todas las secuencias importantes. ¿Tá? Yo propuse, hicieron muy bien en generar los argumentos, yo propongo este como para que no queden dudas. Un hombre herido y su criado entran en un castillo abandonado para pasar la noche. Se instalan en una habitación situada en una de las torres y encuentran un libro que describe cada uno de los muchos cuadros colgados en las paredes. El hombre nota un retrato oval al iluminarlo por accidente y se asusta, pero se queda contemplándolo un rato hasta que decide leer acerca del mismo en el libro que había hallado. En ese momento comienza la historia de la dama y el pintor. Ella se dejaba retratar por su amado día tras día hasta que el cuadro fue terminado y con él su propia vida. ¿Tá? Bueno, eso con lo que respecta al argumento del retrato oval. Después venía el marco espacio-temporal, que básicamente es situar temporal y espacialmente el relato, dónde y cuándo ocurren los hechos del cuento. El espacio que se nos presenta es el castillo, la torre y la habitación, y el tiempo es la noche, la medianoche, y en el caso del relato de la dama y el pintor aparece el día. Recuerden ese destello de luz que aparece en ese relato. ¿Tá? Después del título, muy bien, acá acertaron la mayoría. Es emblemático porque adelanta información contenida en la obra, que es la presencia fundamental del retrato oval. Con respecto al narrador, acá teníamos dos narradores. Al comienzo del relato encontramos un narrador interno y equisciente, ya que narra en primera persona gramatical, participan los hechos, y no posee conocimiento absoluto de los acontecimientos de la historia. Va descubriendo la información a medida que el relato transcurre. Cuando el narrador del comienzo del cuento empieza a leer el libro, cede la palabra y aparece un nuevo narrador que es externo y omnisciente. Este nos cuenta la historia de la dama y el pintor, así que tenemos dos narradores diferentes. Con respecto a la estructura interna, esta fue la pregunta que menos acertaron. Yo sé que era complicada. Les propongo esta organización de la estructura interna. Hay que tener en cuenta que en esta obra se relatan dos historias. Una está dentro de la otra, como si fueran mamushkas o cajas chinas. En primer lugar tenemos la historia central, que es la del hombre y su criado, a la que distinguiremos con el número 1.
En segundo lugar aparece la historia secundaria, que es la de la dama y el pintor, a la que aludiremos con el número 2. Recuerden que todo texto narrativo presenta un comienzo, un nudo y un desenlace. Entonces, se propone esta estructura interna. El comienzo de la historia 1 es la llegada al castillo, presentación de los personajes, descripción del espacio y la atmósfera inicial, el hallazgo y la lectura del libro sobre las pinturas. Y el nudo de la historia 1 es el hallazgo del retrato oval, el sobresalto del narrador personaje, el interés por la pintura de la dama y la lectura del libro. Y ahí tenemos el comienzo de la historia 2, que es la presentación de la dama y el pintor y la descripción de su amor. Y empieza el nudo con el proceso de creación del relato y el deterioro de la dama. El desenlace acá es común. Finaliza una historia y también la otra, con la muerte de la dama. Luego tenemos la clasificación de los personajes. En la historia 1 tenemos al narrador personaje, que es el personaje principal, y al criado, personaje secundario. Y en la historia 2 tenemos a la dama y al pintor. Ambos son personajes principales, pero la dama es el protagonista y el pintor es el antagonista, ¿sí? Porque vamos a ver cómo el proceso de pintura que realiza termina con la vida de la dama, ¿está? Con respecto a la grafopeya y la etopeya de la dama, la grafopeya es la descripción de los rasgos físicos. Y esto lo hicieron muy bien. Es hermosa, delicada, bella, etc. Todos los rasgos físicos que indique el cuento. Y con respecto a la etopeya tenemos la descripción de los rasgos psicológicos o morales o interiores. Era encantadora, alegre, sonriente, enamorada, humilde, obediente, sumisa, etc. ¿Ah? Y bueno, por último venían las preguntas que tenían que ver con los cuentos de terror y el repartido que les envié. Estas preguntas en general las contestaron bastante bien. La idea es que sean preguntas de desarrollo, con material y sustento teórico, ¿tá? Que ustedes puedan dar su opinión, pero además sostenerlo con la información que decía el repartido. ¿Qué es un cuento de terror? Elabora tu propia definición detallando las características que crees que no deberían faltar en estas obras. Bueno, ahí muchísimos respondieron bien, hablaron del miedo, del suspenso, del misterio, del efecto del terror, de la atmósfera, del clima que hay que generar en una historia, y respondieron bastante bien. Después, ¿qué características de las estudiadas en el repartido reconoces en el retrato oval? Y ahí había un montón de cosas para decir. Podían hablar del objetivo y el eje, de la extensión, de la atmósfera, de las acciones y del efecto de terror. Todo eso aparece en el retrato oval y todo eso podían desarrollarlo. Después, ¿qué elementos reconoces en el cuento que ayudan a generar una atmósfera de misterio? Hay muchísimos, me hablaron del castillo abandonado, de la noche, de las sombras, del misterio, de la muerte. Me hablaron de la descripción del castillo, ¿sí? Todas esas cosas que hacen a la atmósfera terrorífica y de misterio. Y está muy bien. Y por último, identifica y explica cómo y en qué momento se produce el efecto de terror en el cuento de Poe. Bueno, es verdad que durante todo el cuento se está generando esa atmósfera terrorífica. Eso tiene que ver con el objetivo del cuento, que es justamente el efecto del miedo. Pero cuando más se marca el miedo, que le podemos llamar clímax, como ustedes muy bien hicieron, porque aparece acá el clímax, es cuando el pintor está finalizando su obra y al finalizarla la muchacha muere, ¿tá? Entonces recuerden que siempre en este tipo de cuentos tenemos un clímax, que es el momento de mayor tensión en la obra, ¿tá? Cuando se da toda la vorágine de la creación del retrato, el clímax, la tensión aumenta hasta que llegamos al clímax, y después es cuando el narrador nos revela que la muchacha estaba muerta. Entonces allí es cuando se produce el efecto, ¿tá? Y el clímax llega a lo máximo, ¿verdad? Bueno, chicos, eso sería todo lo que respecta a las preguntas y a la actividad que les propuse. Espero que este video les haya servido y que haya aclarado las dudas. Los trabajos en general estuvieron bastante bien. Vamos a seguir trabajando con este cuento, así que nada, vamos a meterle y sacar lo mejor de toda esta situación que nos tiene tan raros a todos. Les mando un beso grande y estoy a las órdenes. Saludos.